Bueno, hace un poquito menos de una semana, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, en el reporte mensual de seguridad, el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, dijo antes de todo el reporte que ese sería su último reporte, su último balance en una conferencia mañanera. Y está aquí en la mesa de Despierta. Precisamente el secretario de Seguridad, porque sigue siendo el secretario de Seguridad, no ha renunciado, usted sigue siendo el secretario de Seguridad. Buenos días. Buenos días, Daniel. Efectivamente, bueno, me voy a quitar esto para comodidad. Estamos en sana distancia. Estamos en sana distancia, sí, entonces. Estamos en sana distancia, pero por costumbre lo porto, bueno. así es que bien. lo voy a dejar aquí unos segundos para comodidad de la comunicación. Bueno, sí, efectivamente, hace unos días, el 21 pasado, presenté mi último informe de resultados sobre la estadística de incidencia criminal, y ahí anuncié lo que ha sido un viejo anhelo personal, buscar la gubernatura del Estado, pero hasta el último día comprometido y atento de la responsabilidad que tengo encomendada. Eso... Porque las dos mañaneras que ha habido desde entonces, que son la del viernes y la del lunes, le han preguntado, oiga, ¿no ha convencido al secretario Durazo de que no renuncie al presidente? Ni lo van a convencer, la renuncia se presentará. Mira, yo creo que lo que ha dicho el presidente de la República sobre mí, sobre un servidor, bueno, son expresiones de generosidad de su parte. Con ese sentido yo las tomo. Son obviamente halagadoras, pero es una decisión ya tomada. Obviamente no me mando solo, dependo políticamente y administrativamente del presidente, y es una decisión finalmente compartida con él. Ya que estamos en eso de la candidatura, ¿sería una de esas candidaturas que se les llamaba de unidad? Porque ya ve que se llevan un poco pesado en el partido, para que no vaya a haber en el camino alguna dificultad en este proceso de nombrarlo candidato, secretario. Bueno, en el caso de Sonora, Morena tiene una cohesión importante. No digo unanimidad porque eso ya es sospechosa, pero sí hay una cohesión importante. Trabajamos, yo fui presidente de Morena del 15 al 18, construimos una estructura que se ha seguido consolidando. Así es que yo, hubo un consejo estatal y donde acuerdan por unanimidad pedirme que participe en el proceso. Lo veo como una distinción, nada atípico, no obstante la unanimidad, precisamente porque fui presidente de Morena 3 años y fui una parte importante en la construcción de esa organización que hoy me invita a ser candidato. Tuvo, secretario, y tendrá por los próximos 2 o 3 días en sus manos uno de los temas más importantes y más sensibles para los mexicanos, que es la seguridad. Sí. Hace una hora aproximadamente, la Guardia Nacional puso en su cuenta de Twitter lo siguiente. Guardia Nacional informa que una vez que Fiscalía General de la República realizó la investigación correspondiente a los lamentables hechos registrados el pasado mes de septiembre en Delicias, Chihuahua, encontró elementos que hacen suponer la culpabilidad de algunos elementos de nuestra institución. Tema en el que ha estado muy activo su subsecretario. Sí, bueno, aquí lo importante es resaltar que nosotros como autoridad hemos puesto de inmediato a disposición de la autoridad competente, en este caso la Fiscalía General de la República, a aquellos elementos de la Guardia Nacional involucrados en estos hechos, con el propósito de que la Fiscalía investigue. Y obviamente estaremos atentos y seremos respetuosos de la decisión. Debo decir una cosa, que en el transcurso de estos 2 años no hemos merecido jamás, no hemos dado lugar jamás a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No digo que no hayamos tenido errores, sin embargo, en todos los casos, por encima de todo está
el respeto a los derechos humanos de todos los involucrados en cualquier relación con la Guardia Nacional, con cualquier autoridad de la Secretaría de Seguridad. Y es un hecho, es un cambio de fondo, porque históricamente lo que se buscaba era cubrir, era proteger. Nosotros no tenemos absolutamente ningún interés. Los elementos de la Guardia Nacional están debidamente entrenados en el uso progresivo, en el uso legítimo de la fuerza. Y cualquier error, omisión o exceso se pone a disposición de la autoridad sin ninguna pretensión de ocultar, ni mucho menos. Secretario, a unos días de que ya se haga efectiva su renuncia, ¿usted ya conoce a su sucesor? Porque traspasar las labores de seguridad debe ser algo que se lleve un poco de tiempo. Me imagino que ya estará en ese proceso, ¿no? No conozco a mis sucesores. Es una decisión que corresponde exclusivamente al presidente de la República. Pero para eso la ley establece un proceso de entrega-recepción. Si bien yo presentaré mi renuncia el próximo viernes, estaré a disposición los 15 días siguientes para el proceso de entrega-recepción. Y luego viene un plazo de 45 días posteriores para aclarar cualquier observación. Así es que no hay ningún problema en ese sentido, en el proceso. ¿El presidente de quién debería quedar ahí? No conozco esta decisión del presidente y no conozco siquiera si ha cerrado el proceso de decisión. Bueno, decíamos la seguridad, un tema que nos afecta a todos, que ha cambiado la vida de millones de mexicanos en los últimos años. Si usted se pudiera poner una calificación en estos casi 2 años al frente de este tema, ¿cuál sería? Mira, yo creo que esa calificación corresponde en todo caso a la ciudadanía y está vinculado a la estadística de la incidencia criminal. Yo, ¿qué te puedo decir? Primeramente que hemos modificado el perfil del Estado mexicano en el ámbito de la seguridad. Creo que hemos propuesto uno de los programas más ambiciosos en materia de seguridad. Hay muchas cosas que no se ven, pero por ejemplo, rompimos con la tradición de complicidad y colusión de las autoridades con el crimen organizado. Eso no se ve. Pero se siente. Ustedes ya no ven a elementos de la Guardia Nacional asaltando ciudadanos en las carreteras. Ustedes ya no recuerden las imágenes cotidianas de la bestia saturada de migrantes. Ya no son cotidianos el asalto a trenes para robarles su mercancía, lo mismo el asalto en carreteras. Hemos creado instituciones sin las cuales el gobierno no hubiese tenido capacidad para confrontar o enfrentar a la criminalidad. Lo más importante de ellos es la creación de la Guardia Nacional. La Policía Federal en sus últimos 10 años, reclutó a solo 2,000 elementos y tuvo en su mejor momento a 36,000 elementos, 18,000 burócratas. La Guardia Nacional tiene en este momento 97,800 elementos desplegados de manera permanente en todo el territorio nacional. ¿Qué sí sigue siendo cotidiano? Porque según las cifras, cuando veíamos el reporte de las cifras, mucha gente decía, bueno, disminuyeron delitos en este año porque durante 2 o 3 meses la mayoría de la población estuvo confinada. No. Los delitos que hemos presentado a la baja, como asalto a transeúntes, robo de vehículos, robo a casas habitación, asalto a transporte en carreteras y otros, secuestro, que es un tema altamente sensible, tienen una tendencia histórica a la baja. Tenemos un saldo, un reto, que es la baja del homicidio doloso, pero hay que recordar que recibimos al país, como yo lo he dicho y no les gusta a algunos, oliendo a pólvora. Recibimos el país con más de 36,000 homicidios por año y ese
esa cifra es producto de un proceso de descomposición social gravísimo, tan grave que hoy uno de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública en su momento está rindiendo cuentas ante el banquillo de los acusados en Estados Unidos. Y eso significa que tenemos que empezar a bajar. Afortunadamente, las cifras del propio INEGI nos ratifican nuestra propia información en el sentido de que hemos logrado un punto de inflexión. Por primera vez en 4 años hay una baja, 0.57, casi insignificante, pero el valor no está en el 0.57, sino en el quiebre, porque tuvimos años como 17 a 18 en el que el incremento fue de 34%. No podemos asumir que resolver el problema de la seguridad es fácil, sería una posición hipócrita. Tenemos que asumir que es un problema complejo, pero hemos creado ya los instrumentos imprescindibles para que el gobierno sea más eficaz en el combate a en la atención de ese reto. ¿Cuál fue su momento más complicado en esta gestión? Quizá el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán. ¿Cuál fue ese momento el más difícil? Fíjate que no. Fue un momento complejo. Sin embargo, hemos tenido otros similares. Por ejemplo, la detención del Marro no la logramos de un día para otro, ni en un solo operativo. Lo tuvimos ubicado por mucho tiempo, pero tenía una red de halcones que solo se fue reduciendo en la medida que fuimos eficaces en el combate a sus finanzas. En el caso de Culiacán fue un error. Después de estarlo buscando, un grupo de elementos lo ubican y se sienten con la oportunidad de operar su detención sin haber tenido un plan operativo con un sentido integral y consecuentemente fracasó. Fue un momento muy complejo y muy difícil porque en términos personales me costó absolutamente todo. Podría decir que me faltó lomo para recibir las críticas, pero el momento más complejo sin duda ha sido Tlahuelilpan. Tlahuelilpan porque ahí fue una situación completamente ajena, con una dimensión social enorme. En el caso de Culiacán, afortunadamente estaba en nuestras manos tomar la decisión de no lastimar a civiles ajenos al operativo mal planeado que se estaba instrumentando. Y en ese sentido fue la instrucción del presidente: ninguna decisión que afecte a la población. Y eso fue lo que Hablando hicimos. De la detención del Marro, sí. ¿Cómo está la cosa en Guanajuato? Bueno, sigue obviamente compleja. La detención del Marro nos ha permitido debilitar de manera profunda la estructura criminal. Luego, un mes después aproximadamente, se detuvo al que entraba en su relevo. Consecuentemente fue un segundo golpe. El debilitamiento de las organizaciones criminales es un proceso, no es que lleguemos y detengamos. ¿Y de qué sirve detener al Marro si mantiene intocadas su fortaleza financiera? Nosotros vemos a las organizaciones criminales como corporaciones económicas porque funcionan bajo esa lógica, solo que sus ingresos los obtienen por una vía distinta por una vía ilegal. En el caso del Marro, todo inició con el debilitamiento de su fortaleza financiera. Llegó un momento en el que él ya no tenía capacidad para pagar la nómina de halcones, para pagar la nómina de cómplices y finalmente para pagar la nómina de su círculo de seguridad. Hay que recordar un video donde él, prácticamente muestra su fracaso y un par de semanas después se logra su detención. ¿El Cártel Jalisco Nueva Generación es un pendiente? Obviamente el Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales más importantes del país, pero debo decir que lamentablemente no creció solo.
no hay organización criminal que no haya crecido bajo el amparo de una organización policial u otra. Y al mismo tiempo no hay protección policial al crimen que no esté patrocinada por un alto funcionario público o por un alto político. La diferencia es que ahora el Cártel Jalisco camina por su propia cuenta y riesgo, no bajo la protección de autoridades ¿Tiene control públicas. de gran parte del país? No tiene control. A ver, la Guardia Nacional, con 97.800 elementos desplegados de manera permanente en todo el territorio nacional, más la modificación constitucional que permite la participación del Ejército, de las Fuerzas Armadas en apoyo de las tareas de seguridad pública, nos permiten decirle a la población con toda certeza que no hay zona geográfica del país controlada ahora por el crimen organizado. No digo que no tengamos presencia del crimen organizado, eso es completamente distinto. Sí lo tenemos, pero sin capacidad para retar exitosamente a las fuerzas federales. La relación con las instituciones, con las organizaciones extranjeras, con oficinas del extranjero que participan en México, ¿cómo replantearlo? ¿Qué sugeriría para replantearlo en el futuro? Bueno, primeramente debo decir, Enrique, que hemos replanteado desde el inicio la relación con las organizaciones internacionales, incluso con los países amigos. El crimen organizado de nuestro país tiene una característica transnacional. Consecuentemente, tenemos que concertar la colaboración de otros países, particularmente Estados Unidos y la Unión Europea. En el caso de Estados Unidos, tenemos una colaboración sin hipocresías, transparente, sin simulación, abierta, con toda la disposición, pero solo con una limitación: el respeto a la soberanía. Históricamente, la DEA copó a instituciones y dependencias del sector público. Eso no puede ser. Nosotros trabajamos de manera conjunta, con una disposición a una colaboración total, pero México tiene invariablemente el control de esas operaciones. ¿Presenta su renuncia el viernes, secretario? Sí, el viernes presento mi renuncia. ¿Se va satisfecho? Mira, uno nunca puede sentirse satisfecho en las responsabilidades que ocupa. Puedo decir que he dejado, que he hecho el mayor de mis esfuerzos, que no le he regateado absolutamente nada al cumplimiento de la responsabilidad. Pudiera decir que es una tarea sin glamour, no obstante mi condición de secretario de Estado, que he hecho de esta tarea un apostolado, porque estás dedicado 24 horas al cumplimiento. ¿Un esfuerzo total? Sí. ¿Satisfecho? No, porque obviamente dejo retos pendientes, pero tenemos que aceptar con todo realismo que que la seguridad no la vamos a lograr de un día para otro. Lo importante es que el esfuerzo, el gobierno en su conjunto, haga un esfuerzo total por reducir los tiempos para regresar la paz y la tranquilidad a las y los mexicanos. Y creo que en ese sentido sí puedo, me siento satisfecho en virtud de que el esfuerzo del gobierno en su conjunto es total, es absoluto, es sin regateos al reto de regresar la paz y la tranquilidad a las y los mexicanos. Yo soy optimista en el sentido de que pronto vamos a conseguir ese objetivo. Gracias, secretario. Gracias, Daniel. Gracias, Enrique. El todavía secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo. Pausa, volvemos.